Bienvenidos a Desencriptando la Sostenibilidad. ¿Tienes ideas para transformar la realidad energética de nuestro país? Te invito a participar en el Hackathon por nuestro futuro, un evento presencial que se realizará en la Ciudad de México para jóvenes de entre 20 a 30 años de edad que buscan transformar la realidad energética de nuestro país. Podrás conectar con expertas, expertos y más jóvenes entusiastas del sector para desarrollar tus ideas. Por otro lado, también podrás desarrollar habilidades clave para tu carrera, porque contarás con acceso gratuito a diferentes programas educativos de NRU gracias al apoyo de Iniciativa Climática México. Las fechas y los detalles están próximos a publicarse, pero ya puedes registrarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en dónde nos escuchen. El día de hoy estoy con Ceci Rodríguez para platicar con Carlos Barraza. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias David, muchas gracias y por el espacio y por la invitación. Hombre, encantados, Carlos. Oye, Carlos, me encantaría comenzar este episodio, pues bueno, en primer lugar, preguntándote quién es Carlos Barraza y cómo es que llegas al mundo de la energía y la sostenibilidad. Sí, claro. Yo soy ingeniero químico y ingeniero ambiental de la Universidad de las Américas Puebla y actualmente me desempeño como reportero de precios de energías renovables, cubriendo particularmente el mercado de REX en Estados Unidos para S&P Global Commodity Insights, o también nos pueden conocer como Platts. Y a la sustentabilidad, yo creo que el primer encuentro que tengo fue en un verano en prepa, donde pude participar en un verano de investigación que organizó la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la PUAP, donde básicamente invitaban a estudiantes de preparatoria a estar en distintos proyectos de investigación con profesores de la universidad. Y yo pude participar en uno donde aprovechamos las cáscaras de camarón para obtener quitosano a través de procesos químicos y físicos, y que estos se podía eventualmente ocupar como alguna biopelícula para extender, entre algunos otros usos, para extender el tiempo de vida de alimentos en general, bueno, en aquel. Entonces era esto de aprovechar algo que se consideraba un desecho y darle una segunda vida para que tuviera mucho más utilidad. Qué interesante, nunca había escuchado algo así. Oye, ¿y cuándo nació este interés? O sea, para estudiar, pues, ingeniería química, ¿crees que hubo algún mentor, algún momento en particular que te marcara? Sí, creo que tuve la fortuna de que igual en prepa tuve profesores bastante buenos que en general las ciencias les hicieron bastante entretenidas, y principalmente hubo uno que daba química, que a partir de ahí yo creo que surgió el interés, y además también asociándolo con la ingeniería lo quería ver de un lado a grande escala, ¿no? No a lo mejor algo que se quede en un laboratorio, sino algo con una aplicación que pueda llegar a más personas. Entonces por eso fue que fue hacia ingeniería y no tanto ciencias puras. Buenísimo. Oye, Carlos, al leer y al tratar de investigar un poco más de ti, vemos que hay una transición muy interesante en tu perfil, porque pasas de tener esta formación técnico-científica hacia un rol pues más enfocado a lo que estás haciendo, análisis de mercado, precios. ¿Cómo es que se da este cambio? ¿Cómo fue que, pues ahora sí que lograste este camino y cómo entraste a ello? Sí, creo que cuando hablamos de sustentabilidad, olvidamos que los tres pilares son igual de importantes que otros, digo, lo social, lo económico y el medioambiental. Y justamente quería yo explorar más lo económico o lo financiero, porque siento que a veces se queda a un lado, y si uno tiene la mejor propuesta, pero si al momento de hablar de dinero no hace sentido, no hace match con que pueda haber inversión, también pues, no va a ser algo que se pueda escalar y aplicar. Entonces creo que también eso es importante. Y otro habilidad que yo creo que he podido desarrollar en este tiempo que llevo trabajando para Platts es el de comunicar esto. Entonces parte de lo que hacemos no es solo las evaluaciones de precios, sino también contenido editorial, ya sea noticias, entrevistas. Entonces también es cómo llevarlo de una manera donde cualquier lector, sin que sea un experto en el mercado, lo pueda entender,
y creo que a veces eso es algo que hace falta, ¿no? O sea, el distribuir las ideas y que es algo digerible para quien lo está leyendo, quien lo está escuchando, y al mismo tiempo interesante, pero también que tenga un valor de fondo. Claro, es una habilidad súper importante y que no nos la terminan de enseñar a veces, ¿no? En ingeniería, a veces hasta en ciencia. Entonces, me puedo imaginar que tuviste que desarrollarla bastante fuertemente. Oye, Carlos, y me gustaría que nos platiques un poquito acerca de los certificados de energías limpias y desde tu perspectiva, por qué son importantes en este momento. Un REC o un certificado de energía limpia viene siendo un certificado que te da el derecho legal de hacer el, de que desarrolles el uso más bien que tú puedas contabilizar el uso de un megawatt hora de electricidad. Esto porque, por cómo funciona la red eléctrica, realmente uno como usuario final, ya sea de algo doméstico o de industrial, no puedes saber exactamente de dónde viene ese electrón que tú estás consumiendo o ese megawatt. Es como si tú en un río le compras una botella de agua a un generador que le va a echar 1 kilómetro atrás del río donde tú vas a sacar esa botella de agua, pues seguramente no van a ser las mismas moléculas de agua, ¿no? Entonces pasa lo mismo con la electricidad. Entonces, para que uno pueda hacer la contabilidad, por así decirlo, de este tipo de energía, existen estos certificados. Entonces, básicamente es que el generador, valga la redundancia, certifica a través de un tercero su generación y ya entonces un comprador de electricidad puede también comprar estos certificados para hacer el correcto contabilidad de la energía renovable. Y la información que suelen tener este tipo de certificados, digo, varía un poco dependiendo de quién sea el emisor y del programa, pero usualmente es dónde se generó, es decir, a nivel país o si son un poco más granulares a nivel ciudad o estado o inclusive el dispositivo renovable que lo generó. También el tipo de tecnología, porque no es lo mismo solar, eólico, hidroeléctrico y también dependiendo del programa puede haber que haya diferentes definiciones de renovable. Puede ser que algunos consideren nuclear como renovable o en este tipo de certificados, o biomasa, o que otros no los consideren. Entonces también el tipo de tecnología y también cuándo se generó. Usualmente es de manera mensual que se lleva este tipo de registro, aunque se está viendo también que hay un mercado para certificados horarios, que esto ya te dicen en qué hora de qué día se generó ese megawatt de electricidad. Buenísimo, Carlos. Oye, creo que algo que, retomando la pregunta anterior, pero también algo de, pues, del inicio que nos platicabas de lo que estás haciendo ahorita, justo el tema, quiero profundizar en el tema de los RECs, ¿no? Porque creo que algo que está pasando hoy día es que estamos empezando a ver también algunos mercados que, digo, tú me corregirás, Carlos, pero creo que podemos llamarlos voluntarios, ¿no? Donde pues prácticamente existe la voluntad de alguien por tratar de demostrar que está pues consumiendo en realidad pues una energía que está certificada y que se está generando a través de fuentes renovables, pero me gustaría profundizar en esa parte porque, pues digo, justo al menos, no entrando en específico en el mercado mexicano, tenemos por un lado los IREX, pero por otro lado tenemos los certificados de energías limpias, ¿no? ¿Qué pasa o cuál es la distinción que hay entre mercados voluntarios, mercados obligatorios de certificados? ¿Cómo es que funciona esta parte? Y también quisiera preguntarte si es que existen diferencias entre los diferentes países que tú ves respecto pues a lo que está pasando en México también. Sí, mira, los mercados obligatorios, estos son usualmente creados a nivel estatal o federal, dependiendo del país o del estado, pero estos, si hay una penalización, si las partes que compradoras o emisoras no cumplen con los requerimientos establecidos por la ley o por estas entidades em, gubernamentales. Como lo dices, en México tenemos los CELS que obligan a los generadores a emitir cierto número de CELS y también a ciertos compradores a consumir cierto número de CELS. En Estados Unidos es muy similar, aunque ahí los mercados son regionales o estatales. Es decir, que cada estado o los que tienen este tipo de programas tienen sus leyes, normalmente se llaman
portafolios de energía renovable o portafolios de energía limpia, donde como estado ellos determinan qué porcentaje de la electricidad tiene que ser renovable. Y aquí es donde también ellos les mencionaba que ellos definen qué consideran renovable o qué consideran limpio. Entonces puede ser que en algún estado sí consideren nuclear para cumplir sus metas de descarbonización y puede ser que otros no lo consideren. Y usualmente en estos mercados obligatorios, si uno no cumple con las metas, puede llegar a haber penalizaciones económicas o también inclusive que te cierren o que te limiten operaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos existe lo que le llaman un ACP o un pago alternativo de cumplimiento, donde por cada megawatt que tú no cumplas, te van a cobrar cierta cantidad de dólares, dependiendo del mercado, como alternativa. O sea, sí cumples, pero no a través de un REC, sino a través de este pago que se busca que vaya hacia el fomento de energía renovable dentro del Estado. Y por otro lado, los voluntarios, ahí no hay ninguna obligación. Entonces, ahí básicamente surgen de las metas ambientales o de renovables de las empresas o de los corporativos o de las industrias, donde ellos por sus mentalidad o por sus objetivos y también las relaciones que tienen hacia sus inversionistas, clientes, etcétera, requieren o buscan un cierto porcentaje de energía renovable como su meta de sustentabilidad. Es decir, alguna automotriz que diga, yo quiero que el 30% de mi energía renovable sea em, venga de fuentes renovables para 2030. Y entonces los RECs ayudan a este conteo de la electricidad. Y aquí, a diferencia de los obligatorios, no hay una penalización directa, no hay quien le diga a esta automotriz, oye, si no cumpliste, ahora te va a cobrar o te va a cerrar operaciones. Pero sí puede haber ciertos impactos indirectos, como puede ser lo de la reputación, de que a lo mejor si tu clientela está muy enfocada en lo renovable, pues sí puede verse afectada de a lo mejor ya no buscar tu producto tanto. O al revés, por ejemplo, también hemos escuchado casos de proveedores de automotrices que por las mismas metas de la automotriz, em, que busca reducir su alcance 3 que viene siendo emisiones de alcance 3 que viene siendo las emisiones de alcance uno y 2 de su cadena de suministro. Entonces le pide a ti, proveedor, necesito que el 30% de tu electricidad sea renovable o el 30% de la electricidad con la que me hiciste esta pieza venga de fuentes no fósiles y le piden como evidencia este tipo de certificados. Entonces ahí, si bien no hay un organismo que te penalice por no cumplir cierta cantidad de megawatts, sí puede ver en que a lo mejor esta automotriz ya no quiera que comprarte tu producto, no tu pieza. Entonces sí puede haber repercusiones económicas, pero no directas, o también inclusive que no sé, que el Departamento de Sustentabilidad, a lo mejor por no cumplir sus metas, no recibe algún bono, pero no es como tal una obligación, pero sí puede haber consecuencias de no cumplir estas metas. Y también del lado obligatorio, pues las entidades que regulan esto delimitan bastante bien qué tecnología aceptan, de qué estado lo aceptan, de qué año de generación o mes de generación lo puedes ocupar para tu año de reporteo y también cada cuánto es esta obligación. No hay unos estados que son cada año, mientras que hay otros tienen periodos de 3 o 4 años, entonces puede variar. En cambio, en el voluntario, lo que tenemos son guías o también recomendaciones de buenas prácticas, pero que al final de cuentas es la entidad o la institución quien determina qué tanto se va a pegar a estas buenas prácticas. Por ejemplo, hemos escuchado que está esta organización RE100 que busca o junta a las empresas que tienen un objetivo 100% renovable y ellos consideran una guía. Entonces, si tú puedes al final subir tu contabilidad de electricidad, pero ellos verifican qué tanto te estás apegando a sus guías. Entonces,
puede ser que para su guía sí tengas el 100% o puede ser que no, dependiendo qué tanto te pegaste. Hemos escuchado, por ejemplo, que la hidroeléctrica, a pesar de que es renovable, muchas veces por el impacto ambiental asociado o que se le atribuye a estas hidroeléctricas grandes, que también ya son relativamente viejas, no cuentan para los estándares más altos de sustentabilidad o de contabilidad de energía renovable. Entonces, básicamente uno está muy delimitado y tiene penalizaciones directas y el otro puede llegar a ser más flexible y no hay alguna penalización directa de... Y también uno delimita quién está dentro del mercado. En el obligatorio solo son ciertos los entidades que tienen que generar o consumir RECs, mientras que en el voluntario cualquier persona lo puede hacer. Inclusive uno como individuo puede comprar un REC si quiere sustentar que es el megawatt que consume de su casa es renovable, lo puedes hacer, ¿no? Entonces puede ser desde consumidores grandes hasta consumidores pequeños. Carlos, buenísimo. Quiero hacer un doble clic en algo que acabas de mencionar y solo es una pequeña duda. Ahorita que hablabas del tema de los RECs, me queda un poco de curiosidad acerca de si en los mercados voluntarios pasa algo de RECs, pasa algo que también escuché que pasa en los mercados de carbono, que es que una variable para determinar los precios es el vintage del certificado. ¿Aquí pasa lo mismo? Solo es una pequeña Sí, duda que me salió de momento. justo sí, porque lo que vemos, digo, también depende mucho, pero generalmente sí, el año de generación o el vintage sí es un factor determinante en los precios porque lo que se busca es que, o al menos algunos de estos guías que existen, consideran un periodo de 18 meses como válido, por así decirlo, para tu año de reporteo. Entonces, por ejemplo, si fuera hoy el el límite de meter nuestra solicitud a pues, nuestra contabilidad voluntaria a este tipo de organizaciones, usualmente tendríamos validez de REX de 18 meses para atrás, ¿no? Entonces, sí, en este sentido, eh, mientras más reciente puede ser más caro el certificado, porque también al pasar esos 18 meses, pues al ya no ser válido para estas guías, pues pierde un poco el interés para la mayoría de los participantes del mercado. Todavía hay gente que lo puede llegar a comprar, que a lo mejor para ellos no es necesario estar suscrito a un eh, RE100, por ejemplo, pero también puede ser que pueden estar, no sé, consumiendo de 2 años para atrás porque a lo mejor están cerrando su contabilidad de 2 años, ¿no? Entonces sí va a haber gente que compre REX de 2 años para atrás o inclusive antes, que pueden ser menos, que no se le apegan tanto a estas guías, o puede ser que sí, los que están más apegados van a buscar un REC más reciente. Y esto relaciona un poco también de qué tanto nos sirve un REC. Hay parte del mercado que está apostando, lo que me los mencionaba, por los certificados horarios, ¿no? Entonces, ellos lo que dicen es, ¿sabes qué? No es tan representativo un... Si tú estás reportando tu consumo de electricidad de 2025 que consumas un REC de 18 meses, para atrás, sino lo que buscamos es que sea hacer el match horario de cuando tú consumes la electricidad con la generación y redención de ese REC. Entonces, esto digo, no todos, no para todos los participantes del mercado es viable esto ni lo que buscan, pero se empieza a oír cierta parte del mercado que busca este tipo de certificados para ir acotando las barreras temporales de la contabilidad de energía renovable. Qué interesante, Carlos. A mí me gustaría ahondar un poquito en uno de estos participantes, ¿no? Que los consumidores, quienes compran estos RECs, ya nos platicaste un poquito de cómo influye o puede moverles ahí su estrategia climática, pero ¿qué más nos puedes platicar de esta parte? Sí, creo que aquí justo lo que hemos visto es que cada vez las empresas buscan sumar impacto con su compra de RECs, es decir, eh, cómo pueden medir el impacto, ya sea también social y medioambiental, de ese megawatt para que no se quede nada más en restarle un megawatt fósil a mi consumo, ¿no?
Entonces también hemos visto que hay ciertas etiquetas, tanto en México como en Estados Unidos, que se le añaden al REC. Puede ser, por ejemplo, para IREX particularmente hemos oído que en países como en África se tiene un emisor que añade la etiqueta de Peace Rex o Rex de la Paz, donde ahí ellos buscan que no solo te digan que es un megawatt renovable, sino un megawatt de un lugar donde no solo es difícil conseguir energía renovable, sino que incluso el acceso a la electricidad es complicado. Entonces añaden un impacto social, podría considerarse mayor a un REC sin este tipo de certificado o de etiqueta. O también en Estados Unidos el mayor estándar que vemos en cuanto al impacto ambiental es el greening, o que básicamente ellos distinguen lo que es verde a renovable, donde buscan inclusive para añadir esto de adicionalidad en la generación, que los certificados no vengan de plantas de más de 15 años y también no consideran todas las energías renovables como limpias, ¿no? Entonces buscan que tengan un poco impacto medioambiental como y emisiones al medio ambiente. Entonces biomasa no es elegible para este tipo de certificación, pero sí solar, eólica e hidroeléctricas pequeñas. Entonces yo creo que cada vez es esto de la historia que se quiere contar a través de añadir impacto a la compra de este tipo de certificados. Buenísimo. Oye, Carlos, pues a ver, desde tu posición y desde lo que haces en S&P, pues digo, te toca ver muchísimas cosas, ¿no? Y estar al tanto, pues como reportero de precios, seguramente de muchísimas novedades. Quisiera preguntarte qué cambios o qué tendencias has observado últimamente en el mercado que crees que vale la pena seguir de cerca. Sí, pues es, la verdad han sido unos meses de este 2025 bastante movidos y principalmente en el mercado de Estados Unidos lo que vemos es que hay varios estados que están evaluando sus programas, sus portafolios de energía renovable, porque justamente estos no están tallados en piedra, ¿no? Justamente tienen la obligación de cada cierto tiempo evaluar el cumplimiento que se ha tenido. Se arma un comité técnico para sugerir algún cambio, ver qué se puede hacer diferente, qué se puede hacer mejor. Y estas recomendaciones o este reporte se lo pasan a sus legisladores y entonces ya los legisladores también pueden proponer modificaciones a este tipo de leyes. Aunque también, inclusive si algún legislador, si no es un año de revisión y ven que algo se puede cambiar para incentivar la inversión y para incentivar la energía renovable en general, también pueden proponer cambios sin ser un año de revisión. Entonces, justamente este 2025 ha habido varios eh, propuestas por ahí. Y, por ejemplo, en algunos estados se ha hablado de reducir este pago de penalización que les mencionaba para que no se pague tanto, por así decirlo, pero también que el dinero que se pague a través de estos mecanismos se quede dentro del estado, porque también algunos de estos programas aceptan RECs de otros estados colindantes, pero lo que hemos escuchado que a veces prefieren, en lugar de pagar un REC a un estado vecino más barato, que el dinero se quede dentro del estado y entonces incentivar de manera local las energías renovables. Y también otro movimiento que hemos visto estos últimos meses, pues son las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, que ha estado bastante activo en varias cosas y con opiniones bastante polémicas hasta cierto punto y bastante dirigidas hacia los mercados de energía renovable y de carbono, donde particularmente una hablaba sobre cómo este tipo de mecanismos le quitan competitividad, según sus palabras, al mercado energético. Entonces, a veces le quitan la, lo que puede ser la confiabilidad de la red y que hace que incrementen los costos de energía para el usuario final. Es el argumento de su orden ejecutiva. Entonces, por estas razones que su administración alega, se iban a evaluar las leyes estatales que tuvieran impacto
en esto. Entonces ahí particularmente lo que vimos fue que bajaron los precios en respuesta, y también que si bien estos mercados no solo son del mercado spot, sino también a largo plazo, entonces también veíamos que a lo mejor iba a ser complicado que cambien legislaciones estatales porque tienen bastantes barreras legales y administrativas, pero que sí iba a delimitar las futuras inversiones. Similarmente a lo de las tarifas, también el sector de energía renovable se puede ver afectado por esto porque muchos de los componentes que requieres para turbinas eléctricas, para paneles solares, pues no son generados en Estados Unidos, ¿no? Muchos de estos, particularmente los paneles solares, vienen de Asia. Entonces, si le aumentas tarifas o aranceles a este tipo de producto, puede ser que o encarezca los proyectos, entonces análisis económicos que tenías, pues los tienes que reajustar y probablemente te dé tiempo de inversión o un retorno de inversión mayor en mayor tiempo, o que también delimites hasta cierto punto. Si no trae los componentes, pues vas a delimitar nuevos proyectos. Entonces, estos son los dos puntos que hemos visto particularmente afectando el mercado de Estados Unidos. Súper interesante. Sí, ya en nuestro mundo tan interconectado, cualquier cadena de valor ya depende de muchos, ¿no? Oye, Justo. Carlos, ¿y qué desafíos ves tú como entre esta conexión del mercado eléctrico y las metas climáticas? O sea, ¿qué desafíos en específico notas, ¿no? En este tratar de conectar ambas, ¿no? Sí, creo que ahí principalmente veo que cómo estos mecanismos incentivan la adicionalidad, porque eso es algo que con cuestiones en general de la demanda de electricidad creciendo cada año y más ahorita con inteligencia artificial, todo esto de data centers que pocos proyectos estaban realmente considerados, entonces esto causó que creciera mucho más rápido la demanda. Entonces, ¿cómo cubrir esos huecos de demanda con energía renovable? Es un reto principal porque em, esto va a atribuir también a la transmisión, o sea, cuestiones físicas de la electricidad, porque no importa si tú pones 100 turbinas, si no tienes cómo transportar la electricidad, pues no va a servir de mucho. Y también creo que el cómo contabilizar o más bien, llevar a la electricidad al momento y al tiempo y al lugar donde se está consumiendo también es importante, ¿no? Entonces, tener un mix de electricidad diverso, donde no dependas de una sola tecnología para tener una red confiable. Eso es bastante importante también. Carlos, acabas de tocar un tema que yo creo que se vuelve crucial prácticamente no solo en nuestro país, sino en muchas regiones, el tema de la red, ¿no? Yo creo que a veces hablamos mucho o tratamos de difundir y ver justo el lado bueno, ¿no? De energías renovables, pero justo yo creo que el tema de la red es algo que solemos simplificar o hacer a un lado. ¿Hay algún otro tema o alguna otra cosa que creas que se suele malinterpretar o simplificar demasiado cuando hablamos de energías renovables? Sí, creo que primero el entender, o muchas veces se confunde el alcance 2 o las emisiones de alcance 2 con el consumo de energía renovable, con el uso de RECs, donde si bien están relacionados, un REC no es lo mismo que un crédito de carbono, que un bono de carbono. Entonces también el cómo cuantificamos estas emisiones de alcance 2 es algo que a veces sobresimplificamos y eso no está del todo mal, porque por un lado se tiene que empezar, pero justamente retornando a esto de hacer match de los patrones de consumo y de generación, ¿no? Porque a lo mejor de manera contable, pues, tú consumes 100 megawatts en 2025, compras 100 megawatts de REX y tienes entonces ya 100% energía renovable. Pero si te pones a ver día a día, hora a hora, cuándo estás consumiendo electricidad y de dónde viene esa electricidad, también pues ya no va a ser tan fácil que realmente sea ese match al 100%, ¿no? Y relacionado a esto, justamente
aparte de estas alianzas o de este grupo que les mencionaba que están interesados en el match horario, hay otro que está interesado en cómo incentivar más o cómo llevar las inversiones a donde realmente cuentan o va a ser un mayor impacto medioambiental. En el sentido de que a veces estos mercados, tanto obligatorios como voluntarios, están restringidos geográficamente. Entonces, ya sea por país, es decir, un IREC, el deber ser de México es que no lo pueda redimir para consumo de Estados Unidos, por así decirlo. Y también en Estados Unidos no es lo mismo un megawatt renovable en un estado, por ejemplo, como Texas, o un megawatt renovable en un estado que a lo mejor más al norte. Porque ese megawatt renovable, dependiendo de cómo esté el mix de la red, va a tener un diferente impacto ambiental. Mientras más sucia sea la red, por así decirlo, más dependiente de combustibles fósiles, un megawatt renovable va a tener un mayor impacto. Pero si tú te vas a una red donde arriba del 50% ya es renovable, probablemente esa inversión no va a desplazar tanto CO2 equivalentes o gases de efecto invernadero como en la otra red. Entonces, este otro grupo está un poco a favor de limitar menos las barreras geográficas con el objetivo de llevar la inversión a donde la red está más dependiente de combustibles fósiles. Entonces, em, ¿qué enfoque es mejor o cuál se va a delimitar o cuál va a ser el prevaleciente? Eso todo el tiempo lo dirá y probablemente puede ser una mezcla de los dos, pero entonces creo que el tener información sobre cómo está este mix energético es bastante útil. Aparte de nuestras evaluaciones de precios, también algunos de los contratos que tenemos en Estados Unidos cuentan con este factor de emisión. Creo que no es un crédito de carbono, pero sí te está diciendo cuánto CO2 equivalente está desplazando ese megawatt de energía renovable. Y lo que hemos escuchado es que esto puede ayudar a tomar mejores decisiones o decisiones más informadas al momento de ya sea comprar un REC o de decidir dónde poner un nuevo proyecto de energía renovable. Entonces creo que también a veces estos temas se sobresimplifican porque también muchas empresas no tienen el recurso ni económico ni de personal para realmente contabilizar todo esto, pero sí es importante al menos saber qué es lo que estamos omitiendo en nuestras suposiciones y eventualmente buscar para tomar mejores decisiones. Totalmente, y buscar que tengan el mayor impacto, ¿no? Como mencionas, dependiendo, pues, de muchos factores. Y Mm. me gustaría como alejarnos un poco más, supongo, ver pues, la visión global que tú tienes dado tu trabajo. ¿Cómo ves a Latinoamérica? ¿Cómo ves su potencial, dentro de esta transición? Sí, creo que tenemos el beneficio geográfico donde nos cae mucho sol. Hay lugares o países donde también la hidroeléctrica es muy fuerte. Entonces, creo que Latinoamérica tiene un potencial y México también increíble para las energías renovables y la geotermia aquí en México. Entonces, que en otros países donde a lo mejor no llega tanto el sol o no hay tanto viento, eh, a través de otros mecanismos están buscando fomentar eso, pero nosotros que tenemos el beneficio geográfico, pues tratar de explotarlo lo mayor posible, ¿no? Entonces creo que ahí el reto que tenemos es encontrar esta mezcla de iniciativas públicas e iniciativas privadas para incrementar las inversiones, porque justamente necesitamos más renovables y aprovechar también digo, va a depender de ver cómo quedan los aranceles y todo esto, pero igual lo que veamos a lo mejor el 2024 que se habla mucho del nearshoring, donde muchas empresas venían a México con el objetivo de seguir manufacturando aquí. Muchas de ellas traen metas de sustentabilidad o de energía renovable que no la trae la oficina o la planta de México, ¿no? Lo traen desde su corporativo en Estados Unidos, en Europa, donde algunas pueden llegar a tener estándares más altos en lo que necesitan de su grid o de su red de energía renovable. Entonces, aprovechar esas empresas que vienen para acá y básicamente incentivar la generación de electricidad porque
también, y lo que mencionábamos, ¿no, David? El reto de la transmisión, pues sí, también se necesita inversión en ese sentido para que lo que sea que se construya de energía renovable, pues realmente se distribuya y no tenga que ser un despego que se apague en alguna planta, ¿no? Por así decirlo. Totalmente, Carlos. Oye, ahora quiero dar un poco un giro en el sentido de las preguntas, porque quiero preguntarte un tema que probablemente a todos nos causa curiosidad, Carlos. Te toca estar pues en un mundo de muchísimas cosas, muchas noticias, mucha información seguramente. Carlos, ¿cómo te mantienes actualizado pues en este mundo que cambia tan rápido y que posiblemente le podremos llamar que hasta hay una sobresaturación de información? ¿De dónde es que tú aprendes? ¿De dónde es que tú tomas? ¿Cuáles son tus fuentes que podríamos considerar fiables, ¿no? ¿Cómo es que haces esta selección en todo este mundo de información? Sí, creo que el primer lugar al que voy pues, es el contenido que hace Platts, porque no solo cubrimos el mercado de energía renovable, sino mercados de carbono, electricidad física como tal, hidrógeno, ¿qué más? Biocombustibles. Entonces, el primer lugar al que voy es consumir contenido que nosotros hacemos o que hace algún otro miembro del equipo y también platicar con ellos, ¿no? Creo que tenemos la fortuna de que la oficina de México eh, tiene bastantes integrantes de lo que es transición energética. Entonces, ahí nos podemos intercambiar ideas, eh, actualizarnos unos a los otros, porque sí es, como dices, es difícil seguir el ritmo de todo, ¿no? Y posteriormente yo creo que es ir a las fuentes primarias. Por ejemplo, si estás interesado en actualizaciones legislativas, pues seguir a la Cámara de Senadores o a los legisladores del estado que estés interesado. Y también el nunca irse con una misma o con solo una noticia o con solo una fuente. Siempre comparar qué está diciendo uno, qué está diciendo el otro. Y, y nada, y creo que también pues seguir platicando, también parte de nuestro trabajo es nosotros informarnos. Entonces, creo que la mayoría de las personas en este sector están con la disposición de platicar, en el sentido de que buscan transferir conocimiento, buscan también rebotar ideas. Entonces, también nosotros estamos siempre hablando con distintos participantes del mercado para ver qué es lo que está pasando y qué es la opinión que ellos pueden tener, porque justamente nosotros como reporteros pues, tenemos que tener un lento objetivo, por así decirlo. Entonces, no, nosotros recopilamos información de distintos actores, generadores, traders, consumidores, gente en el ámbito legislativo, para poder hacer nosotros esa imagen completa y no nada más con un punto de vista. Buenísimo. Oye, Carlos, y ahorita que acabas de mencionar el tema de justo los recursos que ustedes mismos generan para todos nuestros podescuchas, este tipo de recursos, algunos se encuentran disponibles, se pueden consultar por cualquier persona, o bueno, hay cualquier recomendación que les puedas dar. Sí, igual nosotros como reporteros estamos abiertos a hablar con cualquiera que tenga duda de lo que hacemos o de los mercados que cubrimos. Y de los contenidos, por así decirlo, con mayor alcance están en la página de SP Global, de S&P Global. Y también ya para la información completa pues, se puede acceder a base de suscripción. Pero sí, en general para rebotar ideas, nosotros estamos con la disposición de que cualquier persona se nos pueda acercar y mantenernos actualizados y así también ir creciendo esta red. Perfecto, gracias, Carlos. Nada como platicar con quienes están ahí en el meollo. Sí, Pues, justamente. exacto. Ahora me gustaría dar un giro a lo personal. Carlos, ¿cuál consideras que ha sido un error importante en tu carrera y qué aprendiste de él? Creo que aquí sería el a veces centrarnos únicamente en oferta y demanda, y esto ya sea a nivel producción, de cuando a lo mejor tú estás en un área en específico donde tienes cierto objetivo de producción, pero si no tomas en cuenta factores externos, a veces no puedes tomar las mejores decisiones. Lo mismo aplica ahorita que estoy cubriendo el mercado. Digo, en los primeros meses era ver cuestiones básicas de oferta y demanda del mercado, pero conforme uno va adquiriendo confianza y también
viendo cómo se va relacionando, ya sea hacia atrás y hacia adelante, o sea, con otros mercados, ya sea, por ejemplo, a final de cuentas, aunque estos son certificados que no necesariamente se venden vinculados a la electricidad, pues también el mercado de electricidad puede llegar a afectar hasta de cierta manera. Y también, a su vez, el cómo se hace el traqueo de esta energía y el cómo funcionan esos certificados pueden afectar a la generación de hidrógeno que estaba en pláticas con, por ejemplo, lo que la legislación en Estados Unidos pedía que parte de la energía renovable fuera a través, porque para ser considerado hidrógeno verde tuviera cierto porcentaje de energía renovable y tenías que justificar esa energía renovable a través de un REC, por ejemplo. Entonces, a veces son conexiones que no se ven tan directamente o que no percibes en un inicio, pero a veces dando un paso hacia atrás puedes ver este tipo de vínculos que hay entre mercados y entre actores. Y también creo que esto nos permite que podamos tener conversaciones, lo que llamamos cross commodity, es entonces donde con una misma compañía, con una misma persona, incluir personas del equipo de carbón y de renovables o de hidrógeno y renovables. Y entonces esto incrementa muchísimo la calidad de la conversación, la calidad del contenido que se puede hacer en cuanto a editorial. Va a ser mucho más interesante si mencionas este tipo de relaciones a que si nada más hablas de un solo mercado. Entonces creo que a veces eso de ver el panorama completo es difícil, pero sería la recomendación. Sí, sin duda alguna, este sector es sumamente transversal y creo que al mismo tiempo es una de sus bondades y complicaciones. Carlos, quisiera preguntarte finalmente, pues también a manera quizá de reflexión y también de sugerencia, Carlos, ¿tú qué le dirías al Carlos que entraba por primera vez a la universidad y que, bueno, pues probablemente empezaba a tener este panorama de las cosas, pero pues quizá, sabes, era un momento muy inicial? ¿Qué le dirías a ese entonces? Creo que lo primero sería el no tener miedo a salir de la zona de confort. A veces tenemos muy marcado cuál creemos que puede ser nuestro camino y la vida te va a dar dando vueltas y son buenos los cambios, entonces siempre estar abiertos a nuevas oportunidades porque yo que salí en el 2021 y no tiene tanto como otras personas que tienen ya décadas en el sector energético, pero como ingeniero químico, como ingeniero ambiental, a veces la energía renovable no es la primera opción, ¿no? Estamos más en producción, en a lo mejor siendo supervisores de EHS en alguna planta, entonces creo que el abrirse a nuevas posibilidades es lo primordial porque te va a permitir, uno, experimentar cosas y también conocer nuevas personas, ir a lugares que no tenías planeado, entonces eso, salir de la zona de confort, eh, creo que es primordial y creo que lo podemos aplicar en el sector energético, ¿no? O sea, nuestra zona de confort lo podemos asociar con combustibles fósiles, entonces hay que salir de la zona de confort para ver nuevas soluciones en cuanto a cómo mejorar nuestra red energética y cómo mejorar este tipo de mercados para que en un futuro pues podamos tener mucho más penetración de energía renovable. Claro que sí, Carlos. Como decías, ¿no? Estas conversaciones que tenemos con, llamémosle, otros sectores, ¿no? O sea, los que estamos en renovables, hablar con hidrógeno, sí también es sumamente importante. Y para ir cerrando un poco, a mí me gustaría pedirte una sugerencia más, una recomendación más, pero ahora relacionada a un libro que le quieras recomendar a nuestros podescuchas. Puede ser del sector, no del sector, un libro que tú creas que te haya marcado o que más gente tiene que leer. Pues ahorita uno que tengo muy reciente, porque justo lo leímos en el club de lectura del trabajo, es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Justo comentábamos que a pesar que es un libro de 40 años, más de 40 años, sigue siendo bastante vigente y que creo que como Latinoamérica, inclusive si no conocemos todo el contexto chileno, pues hay muchas cosas que compartimos como país, ¿no? Y entonces creo que
crea un sentimiento de cercanía como región, que también es algo que tenemos que considerar eh, bastante para aprender las buenas lecciones de otros países, los errores de otros, y también poder también compartir sobre lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal de nuestro lado. Buenísimo. Carlos, pues ha sido un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias por el espacio y por compartir pues todas estas ideas y todo lo que estás trabajando. Y pues bueno, Carlos, ya seguramente esta será la primera de muchas más pláticas que vamos a tener. Claro que sí, muchas gracias, David, muchas gracias, así.